Bendiciones a todos nuestros oyentes en esta preciosa tarde. Le habla Rafael Ugalde, su programa Escudriñando las Escrituras, y esperamos que el mismo les sea de mucha bendición. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Lucas, capítulo 2, y versículo 1 al versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirene gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la casa de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hemos venido desarrollando pues en estos 3 programas que hemos tenido, 2 más para ser específico, este sería el 3. En este su programa Escudriñando las Escrituras. Nuestra idea o nuestro proyecto, nuestro deseo, es que podamos profundizar en las mismas y podamos adquirir realmente lo que dice la palabra de Dios y poder sacar ese contenido precioso de la palabra del Señor para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hemos dado énfasis, hemos estado analizando o diciendo que tratemos de lo que se llama observar, interpretar y aplicar. Observar, interpretar y aplicar para poder desarrollar un estudio que sea beneficioso en nuestras vidas. Observar, vamos a estar viéndolo, analizándolo y luego interpretar lo que no entendemos y aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Y poner en práctica, por supuesto, entonces el contenido que vamos a aprender en el texto de la palabra del Señor. Estamos analizando sobre el caso de José, que José en Mateo capítulo 1 y su versículo 18, donde José está analizando el versículo 18, lo vimos hasta el versículo 25, donde él está pensando irse porque María supuestamente él cree que le ha traicionado. María en Lucas 1:18 se ha ido un ángel le aparece en sueños, un ángel le habla que va a ser la madre del Mesías. Ella ya lo analizamos, ya lo hemos estado estudiando, el Lucas 1:18 en adelante, pero en el versículo 39 vemos que ella acepta ser la madre del Mesías. Ella se va a donde su pariente Elizabeth, que se le ha dicho que va a ser la madre de Juan el Bautista, que lleva 6 meses ya encinta de embarazo. Y ya estudiamos, ¿verdad? Entonces que más o menos cuando María llega donde Elizabeth, ya María tiene sus 22 días de gestación. Se queda ya 3 meses según el versículo 56 y luego regresa donde José, y José al verla encinta ya con casi 4 meses y medio, pues él pretende irse porque cree que María le ha sido infiel. Entonces el ángel le habla a José en Lucas 1, ¿verdad? Mateo 1:18. Ok. Y ya lo vemos entonces que cuando aquí hay una palabra preciosa donde Elizabeth llena del Espíritu Santo y la criatura que está en su vientre pues glorifica, María se llena del Espíritu Santo y dice que la criatura saltó que estaba en su vientre y María también se goza y glorifica a Dios. Pero aquí en Lucas, vamos a verlo, en Lucas capítulo, antes de entrar en el capítulo 2, Lucas capítulo 1 versículo 67, Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel. Estamos en Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y aquí Zacarías está hablando precisamente de un niño que tiene 3 meses, ¿verdad? En este caso, ya tiene aquí 6 meses de gestación. Le faltan 3 meses para que María dé a luz. ¿Por qué? Porque ya Juan el Bautista ya nació. Juan el Bautista le llevaba 6 meses, ¿verdad?, de edad, de gestación al Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista nace, Zacarías había quedado mudo porque Zacarías no creía que Elizabeth iba a quedar embarazada. Pero cuando aquí en este capítulo, si lo puede leer luego, lo analiza, ahí mismo Lucas capítulo 1 y su versículo 57 en adelante, hasta el versículo 66,
Entonces Zacarías, ¿verdad? Nace Juan el Bautista, todas las vecinas y le quieren poner igual que Zacarías. Elizabeth dice que no, que tiene que llamarse Juan. Y entonces viene todo un diálogo y le hablan a Zacarías, pero Zacarías está mudo, porque había quedado mudo por incrédulo. Entonces pide un papel, bueno, dice que una tablilla, en este caso nosotros un papel, ¿verdad? Y escribe y dice Juan. Y se sorprendió todas las vecinas y todos los que estaban con él, sus familiares, y inmediatamente dice que Zacarías comienza a hablar y a glorificar a Dios. Y en este versículo 67, Zacarías se llena del Espíritu Santo y Zacarías dice algo poderoso, nos ha levantado un poderoso Salvador. En el versículo 69, este Salvador se refería al Señor Jesús, que tenía ya 6 meses de gestación. Recuerde que cuando María llega donde Elizabeth también le llama y dice que ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor? Quiero hacer énfasis en esto porque lo milagroso y lo precioso, ya habían 2 profecías allá estamos hablando casi 600 años atrás de Isaías, donde había profetizado Isaías en Isaías 7:14 y en Isaías 9:6, diciendo que la Virgen iba a dar un niño y que este niño se iba a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros, y que iba a ser Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Todos esos nombres preciosos son nombres que se le dan a este niño, al niño Jesús. Bien, Zacarías entonces glorifica a Dios, exalta al Señor. En el versículo 67 dice Zacarías, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Ahora Zacarías está hablando de su hijo Juan, y le dice, y él habla a Juan, que ya está recién nacido, y le dice que tú vas a ser profeta del Señor, que vas a preparar el camino al Señor. Es una profecía que está en Isaías 40, versículo 3, y cumplida en Mateo 3:3, ¿verdad? Hablando de este niño Jesús, y habla de Juan el Bautista, que le lleva 6 meses antes, ¿verdad?, de edad, y dice que va a ser profeta. Y ciertamente Jesús lo profetizó, y Jesús lo dijo, que Juan fue el último profeta, Muy bien, es como un tipo de repaso para los que no estuvieron en el programa anterior. Ahora vamos a ir entonces a Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César, se promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirene gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados en la casa de David. Versículo 4, estamos en Lucas 2:4. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, tiene que subir, tiene que venir. Ya lo vimos en el programa anterior, que había una distancia más o menos de 120 kilómetros. Ahora, si hubieran venido directo pasando por Samaria, porque estaba Galilea, estaba Samaria, estaba Judea, pero no podían pasar porque Samaria eran enemigos, tenían que dar una gran vuelta, por decirlo de alguna manera, y pasar por una ciudad que se llamaba Perea y Turea, Decápolis, dando la vuelta por el río Jordán. Entonces era una distancia como de 120 kilómetros. María tuvo que pasar también esa distancia de 120 kilómetros más o menos para ir a Belén, donde ella había ido, estamos hablando que había ido allá 6 meses antes, ¿verdad? Cuando ella va a visitar a Elizabeth. Ahora tiene que ir a hacer ¿cómo se llama? Bueno, ya tiene los 9 meses, ¿verdad? Ella había ido entonces, eran 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Atrás había ido, y entonces ella, ¿cómo se llama? Tiene que ir a ser empadronada con José, su esposo. Aquí dice algo interesante porque vamos a hacer énfasis en esto, porque dice que era la esposa, pero estaba desposada con él. Era la esposa, pero no se habían unido. Dice que para ser empadronado con María, su mujer o su esposa, de la cual estaba desposada, o sea, su mujer desposada con él. Significa que no se habían unido maritalmente, porque si usted va a Mateo 1:25, dice que José obedeció a la voz del ángel y se unió a su mujer, pero no la conoció, y ya lo analizamos, no se unió sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Entonces José respetó su esposa María, que era su esposa, era un matrimonio normal, ¿verdad? De un hombre con una mujer, una niña, por supuesto, privilegiada por ser la madre del Señor Jesús, y entonces no se había unido maritalmente, estaba desposada con él y estaba encinta.
versículo 6, estamos en Lucas 2:6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Muy bien, entonces, aquí una de las enseñanzas maravillosas es que entonces era un matrimonio. Ya lo estuvimos analizando. Qué interesante que Dios escogió un matrimonio, pero que no se había unido maritalmente, el caso de María con José, para que María aceptara ser la madre de este niño Jesús, para que viniera, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? A tomar un cuerpo, entonces, para salvar al mundo, ¿verdad? Pero de un matrimonio. Eso es porque Dios no interrumpe sus leyes. Dios estableció el matrimonio. Dios fue el que formó a Adán y le dio una esposa, ¿verdad? Y hablando de un hombre y de una mujer, por supuesto, ¿verdad? Le dio una esposa, no le dio un esposo, le dio una esposa para que se unieran maritalmente y vivieran como hombre y mujer y tuvieran hijos, ¿verdad? Que es una bendición de Dios, ¿verdad? Y le dijo, hinchí la tierra, llená la tierra. Y se entiende que de Adán y Eva pues fue que se formó todo el género del ser humano, ¿verdad? Que también hicimos énfasis que entonces es imposible decir que María es la madre de Dios, porque María nació 4000 años después de la primera pareja, ¿verdad? Que fue Adán y Eva. Eso ya lo vimos en el programa anterior. Entonces nunca podía ser la madre de Dios, sino que lo que hizo Dios fue que en su misericordia formó un niño, gestó un niño en el vientre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que viniera Cristo, que sí es Dios. Cristo es ungido, Cristo es Mesías, Cristo es Dios, y viniera y dejara su trono. Hay una palabra preciosa en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Pablo da una recomendación a la iglesia y le dice, bueno, y aplicándonos a nosotros, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está la palabra Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue diciendo el versículo 10, ¿verdad? Que por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, porque Cristo se despojó a sí mismo y vino y tomó un cuerpo, el cual es el cuerpo de Jesús, que fue gestado en el vientre de la Virgen María, para poder tener carne y sangre y poder morir en la cruz del Calvario y salvar a toda la humanidad. Entonces es un gran regalo de Dios, es una gran misericordia de Dios, pero es un gran amor también, grande y misericordia de Cristo. Dejar su trono, dejar su gloria, dejar su majestad en los cielos y venir a tomar un cuerpo para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Vimos nosotros también en el caso de Hebreos. Hebreos puede leerlo, capítulo 10, versículo 5, donde dice Cristo, holocausto y expiación no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. Eso sí, muy importante estudiarlo y recalcarlo, hermano, amado amigo, amado oyente, televidente. Porque qué importante es entender que Cristo no ocupaba cuerpo, pero vino a tener un cuerpo en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Y ese cuerpo fue ofrecido en la cruz del Calvario. Dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron más. Más he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Si usted mismo lee ahí en Hebreos 10, el versículo 10 y el versículo 11, va a ver que está hablando de Cristo y que Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció ese cuerpo como holocausto. Léalo, Hebreos capítulo 10, versículo 5 hasta el versículo 12. Y se ofreció a sí mismo, ofreció ese cuerpo. Recuerde que en San Juan capítulo 17, si lo lee, Cristo en los últimos días, cuando tiene que entregar su cuerpo en la cruz del Calvario, dice que él oró a Dios y dijo, Padre, si es posible, aparta esta copa de mí. Mas no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Porque Cristo sabía lo que tenía que pasar. Era algo terrible, espantoso. Era una de las muertes más espantosas en la cruz del Calvario. Bíblicamente, Cristo murió, ¿verdad?, en medio de dos personas que eran malhechores, que sí merecían la muerte, digámoslo, en aquel caso de la ley romana. Pero Cristo no tenía ningún pecado. Dice Hebreos 2:18 que Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí mismo en Hebreos 4:15 dice que Cristo puede compadecerse de nosotros. O sea, entienda, Cristo puede compadecerse de usted cuando usted quiere ser obediente a Dios, cuando es atribulado y tentado, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Mas nosotros, lamentablemente, sí hemos fallado. Ahora, cuando reconocemos a Cristo como Salvador, ese cuerpo ofrecido en la cruz del Calvario, dice, esa sangre derramada es la que fue derramada por cada uno de nosotros cuando lo reconocemos como Salvador y Señor, y entonces podemos ser salvos,
¿verdad? Cuando reconocemos a Cristo como Salvador y Señor. Entonces, retomando, ¿verdad? Como repaso general, es que María es la madre del cuerpo de Jesucristo, es la madre del cuerpo de Jesús. Porque Cristo no tiene principio ni fin, Cristo es Dios. Entonces Dios, en su misericordia, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo formaron el mundo millones de años antes de María. Luego formaron a Adán y Eva 4,000 años antes de María. Y luego María es la madre del cuerpo de Jesús para que Cristo se despojara a sí mismo. Filipenses 2:5, versículo 5 en adelante hasta el versículo 10, te puede leerlo. Y Cristo se despojó y vino y tomó un cuerpo como nosotros. Y dice que estando en la condición de hombre, fue hasta la muerte y muerte de cruz, que era para los malditos. La muerte era para los malditos. Por eso Cristo, en los últimos días, Él sabía lo terrible que era. En San Juan 17 oró. Y dice que su sudor era como gotas de sangre, porque él sabía lo espantoso y terrible, mas él dijo a Dios: Padre, no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Aún estando en la cruz del Calvario, Jesucristo, se burlaban de él, y le tiraban, bueno, no vamos a mencionar estupos, una cosa espantosa, lo habían coronado, ¿verdad? Con una corona de espinas, le habían puesto el traje de Herodes tetrarca, se burlaban de él, se mofaban de él, y él dijo: si yo quisiera bajaría muchas legiones de ángeles, o sea, miles de ángeles, y me salvarían, pero Cristo dijo: mas yo he venido a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y más bien dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí, es realmente, y cuando él murió, pues dice que la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, uno de los centuriones se arrepintió, y recuerde que todo fue un canje que hicieron, ¿verdad? Con los judíos, los sacerdotes judíos, por un pecador, por un Barrabás, que era uno que estaba en la cárcel. Entonces cambiaron: danos a Barrabás y te damos a Cristo, a Jesucristo, para que lo crucifiquen, ¿verdad? Fue algo espantoso. Bien, entonces, pues más o menos eso, o a grandes rasgos, es un tipo de repaso de todo lo que Cristo vino a hacer en la tierra. Entonces, queda claro que María no es la madre de Dios. María es hija de Dios. María necesitó ser salva por Jesucristo, su Salvador, para ella y para todos nosotros. María, como igual dice Hebreos 9:27, fue establecido que muera una vez y después de esto el juicio. María murió como todos los seres humanos, una santa mujer, una santa, preciosa mujer, una santa esposa de José. Pero José no se unió a ella sexualmente hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Si usted lee San Juan 3:16, dice que Dios mandó a su hijo unigénito, que significa uno. Pero María dice que dio a luz a su hijo primogénito, que es primero. Bien, entonces viene aquí César Augusto, el emperador romano, y da un censo, y este censo es que todo el mundo tiene que ir a ser empadronado a su lugar natal, de nacimiento, ¿verdad? José y María, bueno, en caso de verdad, aquí tenían que ir a Belén, vivían en Nazaret, entonces tenían que recorrer gran distancia, 120 kilómetros. María ya estaba en aquellos días ya muy avanzada su embarazo, estamos llegando casi a los 9 meses, digamos. Y en esa caminata, ¿verdad? Pues por supuesto vino a hacer más bien un ejercicio tan tremendo que llegando ahí, ellas llegaron de último, estaba lleno, abarrotados, digámoslo así, todos los hoteles, ¿verdad? Y entonces no se encontró un lugar para ellos y alguien los albergó en un mesón, y ahí dice que fueron ellos albergados, ¿verdad? Y fueron ahí hospedados por esta gente de este mesón, y estando ahí llegó los días de su alumbramiento. Dice versículo 6. Y aconteció que estando allí, estamos en Lucas 2:6, Lucas 2:6. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un pesebre, un lugar de dar de comer a los animales. Nació, y es tan precioso estudiar la palabra de Dios. Y es precioso cuando nosotros como cristianos la analizamos y entendemos esto y lo conocemos. Porque entonces realmente, si no nos convertimos en verdad, Dios. Y si somos siervos un poco inútiles, pues vamos a hacer el propósito para ser más diligentes para servir al Señor. Por el gran amor del Padre y por supuesto por el gran amor de Cristo. Venir a tomar un cuerpo, y nació como un niño muy pobre,
siendo el creador del cielo y de la tierra. Nació como un niño muy pobre y en un mesón, porque no había lugar para ellos, porque toda la gente se le adelantó a María y José. María iba embarazada, ya casi para dar a luz, y por supuesto llegó de último, y entonces no encontró lugar para ellos, y ahí fue establecida, ahí fue albergada. Ahí entonces dio a luz. En un pesebre, ahí acostaron al niño. Interesantísimo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, véalo en el versículo 8, dice que habían pastores en la misma región. Estamos en Lucas 2:8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Por eso es muy importante, vamos a ir estudiando, analizando versículo por versículo. Aquí en el versículo 8 tenemos una gran evidencia de que María, ¿verdad? Nunca podían caminar ellos, Augusto César, por tremendo que fuera de una persona mala, de una persona sin escrúpulos, pero nunca podían él haber dado un censo, haber dictado ese censo en invierno, nunca, porque nadie podía caminar en invierno en aquel entonces en el Medio Oriente, en Israel, nadie, ¿verdad? Eso era algo tremendo, inclusive caía escarcha, eran unos fríos increíbles. En el invierno no se podía transitar. Nunca César Augusto podía haber hecho eso, ¿verdad? Hacerlo en invierno. Nunca podían haber pastores en invierno pastoreando ovejas, ¿verdad? O sea que equivale a diciembre. Estamos hablando de que diciembre. En otras palabras, nunca el Señor Jesús o nunca María dio a luz al Señor Jesús en diciembre. Nunca. Entonces, ¿qué se celebra en diciembre? Eso lo vamos a estar viendo en un próximo programa. ¿Qué es realmente lo que se celebra en diciembre? ¿Qué es lo que significan esas luces? ¿Qué realmente es lo que significa el árbol de Navidad? ¿Qué realmente, quién fue San Nicolás, que le conocemos como Colacho? O sea, hay tradiciones tan fuera de la Biblia, infiltradas en el cristianismo, y cristianos, y pastores, y siervos de Dios celebrando cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la Biblia, ¿verdad? Y que nunca nació el Señor Jesús en diciembre. Ahora, si ustedes pues tienen diferente esto, bueno, ahí lo más importante es que en caso si usted no estudia la palabra de Dios, ahí lo más importante es que usted reconozca a Cristo como Salvador y Señor. Ya luego el resto de cosas que vamos analizando, me refiero más que todo para aquellos hermanos que sí estudian la Biblia o pastores que sí estudian la Biblia y celebran este tipo de cosas, ¿verdad? Que son muy antibíblicas. Muy bien. Versículo 8, había pastores en la misma región y velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nunca iban a estar en las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche. O sea, al viento, al aire libre, pastoreando ovejas. Nunca podían. En el invierno estaban en sus apriscos con pasto que ya habían, aquí en Costa Rica le conocemos como pacas, pasto seco, para dar alimentos a sus animales. Entonces, estos pastores estaban en las vigilias de la noche, versículo 9, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El versículo 10, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será dado a todo el pueblo, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y aquí vemos las dos palabras, aquí en la palabra de Cristo. Cristo el Señor. Aquí vemos, este niño ahora sí tiene que escasas horas de nacido. O sea, él antes de nacer, el Señor Jesús antes de nacer, en Isaías 7:14 y Isaías 9:6, se le dan nombres como Dios eterno, Padre eterno, Emanuel, que significa Dios con nosotros, Príncipe de paz, ¿verdad? Zacarías le dice Salvador, nos ha levantado hoy un poderoso Salvador. Elizabeth dice, ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor? Y cuando dice eso, era un niño que tenía como 22 días. Ahora este niño sí tiene ya recién nacido, digamos que un par de horas o 3 horas de nacido. Y aquí el ángel le dice, porque hoy os doy nuevas de gran gozo, que hoy has nacido aquí en Belén, en la ciudad de Belén, un poderoso Salvador. ¿Y servir a quién? A este niño. El niño es un misterio, o sea, la vida cristiana. Cuando estudiamos esto, la vida cristiana, eso es una preciosidad, es una bendición poder escudriñarla, poder analizarla, poder apreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y como cristianos poder conocer, porque a veces muchos cristianos conocen mucho
de X equipo, sea de fútbol, o sea de política, sea de lo que sea, y que no está malo, puede conocerlo, puede analizarlo, ¿verdad? Puede ser una persona que conoce mucho de otras muchas cosas, pero a veces conoce poco de lo que creemos, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, versículo 12, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Como el ángel les había dicho, ¿verdad? Y el ángel les adelantó, vayan y esto va a suceder así, 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 ¿verdad? Y entonces ellos se apresuran, ¿verdad? Ahora sí no sabemos realmente dónde quedaron las ovejas, no dice, si las dejaron con alguien, qué fue lo que sucedió, pero ellos se dieron prisa, ellos estaban cerca de Belén, y se dieron prisa y hallaron exactamente como los ángeles del Señor le habían dicho. Estaba el niño acostado en un pesebre, estaba María y estaba José. Ahora, nosotros vemos cuando se habla de pesebres, o lo que se le conoce como no sé, como altares o pasitos, no recuerdo realmente qué es como se le conoce, que vemos que ahí hay bueyes, hay una mula, y hay diferentes animales, inclusive, curiosamente, hay animales que ni existían en aquel entonces, pero cada animalito tiene un gran precio. O sea, lo lamentable de esto es que hagamos comercio con el precioso nombre del Señor Jesús, que hagamos comercio. Los judíos no creen en Jesús, o sea, la mayoría de judíos, y aquí si alguno me está escuchando, ¿verdad? Ellos tienen su fe, ellos están esperando su Mesías, ¿verdad? Ellos están esperando su Mesías. Hay muchos judíos, ¿verdad? Ya conocemos con los judíos mesiánicos que se creen en el Señor Jesús, lo han aceptado como Salvador. Como también hay infinidad de gentiles que somos nosotros los gentiles, que los que no éramos judíos éramos gentiles, éramos gente del montón, ¿verdad? Así estaba dividido este caso. Pero Cristo vino y Cristo ya hizo un solo pacto, ¿verdad? Tanto para judíos como para israelitas. Tanto fue así que en el libro de Hechos, capítulo 10, hay una gran historia, porque Pedro no quería ir a predicarle a un gentil que se llamaba Cornelio, y el Señor hizo una cosa maravillosa con Pedro, una maravillosa manera de actuar con Cornelio, para que Cornelio mandara a llamar a Pedro, y Pedro viniera donde Cornelio, y cuando Pedro llegó, Cornelio de agradecimiento se postró, puede leerlo Hechos capítulo 10, y Pedro le levantó y le dijo, no me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Y le levantó, pero ahí en el versículo 44 dice, cuando estaba Pedro predicando a los judíos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, tanto judíos como gentiles. Porque Dios ahí vino, hizo derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles, y para que todos tuviéramos acceso a esa preciosa salvación. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos, en este precioso caso, ¿verdad?, de que el Señor Jesús, ¿verdad?, nace en este lugar, y entonces los ángeles se manifiestan, le dan a los pastores para que los pastores vayan y vean el pesebre, y ahí se encontraron a José y a María, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Decía, los judíos no han aceptado a Cristo, mucho de la mayoría, tuve el privilegio de estar en Israel, ellos no creen en Jesucristo como Salvador, pero sí hay un gran turismo y exageradamente de miles de personas que llegan ahí y que los judíos se benefician, ¿verdad? Del Señor Jesús, ¿verdad? Se benefician. ¿Por qué? Porque hay una inmensidad de turistas cristianos, ¿verdad? De que vamos o que hemos ido y que van a Israel. Y entonces nos llevan a ver todos los pasos del Señor Jesús desde su salida, cuando cargó la cruz hasta el Gólgota, y todo eso tiene, hay dinero por medio, por supuesto, hay ganancias grandes para Israel. Entonces, no creen en Jesús, pero sí ellos
Tienen una gran ganancia turística, en el caso por el nombre de Jesús. Entonces, en este caso, lamentablemente, de muchos cristianos que se denomina cristiano, ellos no creen en Jesús porque están esperando al Mesías. Pero nosotros sí hemos creído en Jesús como el Mesías nuestro. Pero muchos cristianos lamentablemente es peor porque creen en Jesús, pero han hecho o están haciendo comercio con Jesús. Comercio con Jesús. En estos pasitos, ¿verdad? Si usted ya sabe que ya estamos en esto, y ahí se vende de todo tipo de animalitos que se le agregan ahí, pero ahí la Biblia no dice absolutamente nada de que había una mula, que había un buey, ¿verdad? Pero se ha usado la imaginación para que entonces la mula estaba echando vaho o echando calor, y el buey, no se dice absolutamente nada. ¿Cuál es la señal de los ángeles? Vayan, le dice a los pastores, y encontraréis al niño acostado en un pesebre, Y entonces fueron los pastores, versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron, versículo 18, de lo que los pastores les decía. Pero María guardaba todas esas cosas meditando en su corazón. Y dice que volvieron los pastores y glorificaron a Dios, alabando a Dios por todas aquellas cosas que habían oído y habían visto. Ahora, no sé si usted en este momento puede, ha notado y usted puede decir, ¿por qué Dios se apareció a los pastores? Hay una gran enseñanza. ¿Por qué Dios se apareció a estos pastores? Pastores eran unas personas humildes, eran unos cuidadores de esas ovejas, de esos animalitos. Había un amo, dueño de esas ovejas. Ellos eran cuidadores de ovejas, eran gente muy humilde, eran obreros, eran trabajadores. Los ángeles nunca se le apareció al Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de aquel entonces de judíos. Se componía más que todo de saduceos, que era una de las religiones más acercada al pueblo romano, porque se habían vendido a los romanos. Cuando nosotros vemos que Cristo va a ser crucificado y lo envían a Anás y a Caifás, ahí hay una gran enseñanza, porque no podían haber dos sumos sacerdotes, pero estaba el suegro y el yerno. ¿Por qué? Porque ellos se habían unido a Caifás. Era igual que los que llamados celotes, o los llamados cobradores de impuestos, que eran publicanos. Esta gente se habían unido también al imperio romano. Y por eso estos publicanos no eran queridos por los revolucionarios, ¿verdad? Los celotes revolucionarios. ¿Por qué? Porque estos publicanos cobraban impuestos a su patria para llevárselo al imperio romano. Los saduceos se habían vendido prácticamente y ya no se elegía el sumo sacerdote como se debía de elegir, sino que eso se hacía por suerte y por orden y políticamente del imperio romano. Son historias importantes de analizar y estudiar. Por eso el Sanedrín, realmente Cristo nunca llegó al Sanedrín, o sea, prácticamente nunca, cuando llegó fue para más bien decirles que estaban mal, que no estaba bien lo que estaban haciendo. El caso se componía mayormente de saduceos, pero había otro grupo mayoritario que era fariseos. Eso es otro estudio que podemos continuar luego. Pero lo que quiero llegar es que Cristo no se apareció a esta gente. No se apareció al sumo sacerdote. No se apareció a los fariseos, a los saduceos. No se apareció al rey Herodes el Grande. Sino más bien se apareció a un grupo de pastores. Y hay una gran enseñanza en esto. ¿Por qué? Porque el grupo de pastores, hermano, luego vamos a estar analizando qué gran enseñanza tenemos concerniente al grupo de pastores. ¿Por qué estaban esta gente pastoreando? Y estas ovejas, o sea, si sacamos conclusiones, no se puede decir exactamente porque es una interpretación, pero esa interpretación está muy ajustada a la palabra de Dios. ¿Qué era lo que se iba a hacer? O sea, ¿para qué eran esas ovejas? Entonces, si esa profecía, o más bien, perdón, esa interpretación es correcta, luego vamos a estar analizando que Cristo aparece a esos pastores y Dios le está diciendo, vayan para que vean la verdadera oveja o el verdadero cordero de Dios, que un día Juan lo dijo en San Juan 1:29. Muy bien, entonces, los pastores, dice que glorificaron a Dios y ellos comenzaron a alabar a Dios y regresaron donde estaban sus ovejas. Ahora, vamos a ver en el libro de Mateo y vamos a ver otro acontecimiento de otro grupo de gente. Y aquí me refiero a los magos, conocidos como los magos, o sea, los sabios. Y está en Mateo capítulo
capítulo 2, versículo 1. Vamos a regresar a el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo. Entonces ya entendemos o ya analizamos que los pastores, les apareció el Señor, se le apareció los ángeles, Dios le envió los ángeles en horas que había nacido el Señor Jesús, tenía horas de nacido. Y le dijo, vayan a Belén y verán al niño acostado en un pesebre. Ahora vamos a ver los pastores, dónde se encontraba el Señor Jesús cuando llegaron los magos. Los pastores lo encontraron en un pesebre. Y ya los ángeles le habían explicado eso que iba a suceder, cómo lo iban a encontrar. Los pastores reconocieron que sí era de Dios porque los ángeles le hablaron y vayan para que vea. Ellos entendieron que sí era el Salvador del mundo, ¿verdad? Y testificaron eso y dijeron al pueblo que estaba ahí reunido alrededor del niño y todo el mundo glorificaba a Dios. O sea, Dios, hermano, recuerde que María cuando está diciendo en el versículo 34 de Lucas 1, que sí, que no, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Y entonces el ángel le aparece, le dice que Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, la que llamaban estéril. O sea, Dios ayudó a María para que María tuviera fe y para que María entendiera que Dios podía formar en su vientre sin tener relaciones sexuales con José su marido, antes que se juntasen, nacer un niño, ¿verdad? Ahora, también Dios hace las cosas maravillosas en el caso de Zacarías con Juan el Bautista. Dios hace las cosas maravillosas con el Señor Jesús, e inclusive hay algo importantísimo porque cuando Augusto César da este edicto, él nunca se imaginó que estaba cumpliendo una profecía, porque el Señor Jesús tenía que nacer en Belén y ellos vivían en Nazaret. Y entonces Nazaret era mal vista más bien por el pueblo hebreo, porque Nazaret era poblada por gentiles. Y entonces esa profecía no se hubiera cumplido, o sea, no hubieran aceptado al Señor Jesús si hubiera nacido en Nazaret. Pero Augusto César, de alguna manera, Dios lo permite para que sea usado y dicte este censo, y María vaya hasta Belén, y en Belén, donde tenía que nacer el niño, el Salvador del mundo, ahí nació el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Son maravillas de Dios. Dios es maravilloso, y Él hace todas las cosas como Él le place, y usa todos los medios, y usa quien sea, para que su palabra se cumpla. Bendito sea el Señor. En el libro de Mateo capítulo 2, vamos a leerlo, Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, se le conocemos como sabios. Aquí pues está escrito, está traducido a magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Estamos en Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, se asustaron, se turbaron. Pero Jerusalén o el pueblo se turbó y se admiró o se sorprendió de esto, que iban a ser un salvador del mundo, el prometido, el Mesías. Pero Herodes se turbó porque él era rey. Y él de alguna manera se había congraciado con el pueblo judío. Y entonces Herodes el Grande había logrado que el pueblo judío lo tuviera como rey y que el César lo estableciera como rey al pueblo judío. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estamos en el libro de Mateo capítulo 2. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña sobre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Hay toda una enseñanza maravillosa. Ahora, algunos creen que estos sabios venían de China, otros creemos que venían de Babilonia. Recuerde que en Babilonia el pueblo hebreo estuvo 600 años. Y que ahí Dios hizo maravillas, bueno, también en Egipto, pero en el caso de Babilonia fue el pueblo de Judá que estuvo, ¿verdad? En el caso de Egipto era todas las 12 tribus que luego se dividieron. Hay una gran enseñanza al respecto también, Primera de Crónicas, capítulo 11, en adelante, capítulo 12. Pero en el caso específico de Babilonia, fue Judá y Benjamín que fueron llevados cautivos, o sea, estas dos tribus. Y allá llegó Daniel y Dios hizo milagros, maravillas con Daniel y con sus 4 compañeros.
y ahí se predicó la palabra de Dios, y se entiende que ahí quedaron muchos, cuando ellos regresaron a Jerusalén, quedaron muchos babilonios convencidos, porque aún Nabucodonosor, después de haber cometido y haberse engrandecido, fue llevado a comer pasto durante 7 años, y luego levantó su cabeza y glorificó a Dios. Ahí mismo luego también Darío y Ciro, reyes de los medios persas y de los medios y de los persas, también ellos luego ayudaron al pueblo hebreo. O sea, que mucha gente en Babilonia quedó muy convencida de que el pueblo hebreo judío, ¿verdad? El caso Judá y Benjamín, era gente de Dios, ¿verdad? Ahí Dios hizo milagros en el caso con Esther, en el caso en Babilonia. Se entiende, o sea, interpretamos o creemos que estos sabios venían de Babilonia. El Herodes el Grande dice que indaga diligentemente de cuando a ellos le pareció una estrella. O sea, ve qué maravilla. Dios vino y en el Medio Oriente, estamos hablando a kilómetros de distancia, aparece una estrella a estos sabios que estudiaban, ¿verdad? Los estudiosos comienzan a ver esa estrella, le parece una estrella diferente de todas, y de alguna manera los guía a ellos a caminar hacia Belén, y la estrella va caminando delante de ellos, ¿verdad? Ok, cuando llegaron a Belén, pues la estrella ya no está, ellos indagan que dónde nació. Ahora ve qué interesante, cuando en el versículo 7, entonces Herodes, llamando y en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviados a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Eran mentiras, ya sabemos que eran mentiras. Ya sabemos que luego él mandó en el versículo 13, mandó a matar a todos los niños menos de 2 años, porque él se encontró burlado por los magos, porque los magos no regresaron, se fueron por otro camino. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos. Inmediatamente cuando ellos comienzan a caminar hacia Belén, en el versículo 9, inmediatamente cuando ellos comienzan a caminar hacia Belén, que ya le dijeron que era en Belén, que debía nacer el niño, aparece la estrella y los lleva a ellos y llega exactamente donde estaba el niño. Entonces creo, es importante, o sea, cuando Dios está haciendo algo, nosotros no tenemos que ayudar a Dios en nada. Dios se encarga de todo. Si nos dejamos llevar por la mano de Dios, si nos dejamos guiar por la mano de Dios, Dios hace todas las maravillas. El caso de Moisés, Dios usó a la misma hija de Faraón para que ese Moisés se criara ahí, en la casa de Faraón, para que un día saliera de la casa de Faraón y sacara al pueblo de Israel y lo llevara a la tierra prometida. O sea, ahí nació, ahí se alimentó, ahí creció. Toda una gran enseñanza, amado amigo, amado oyente, amado televidente. En este versículo 9 vea lo que dice, y ellos, estamos en Mateo 2:9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando nosotros vemos en el libro de Lucas, cuando los pastores llegaron, se encontraron al niño en un pesebre. Ahí no dice que había ningún tipo de animal, no había ningún tipo de animal. Pero hay una cosa curiosa, en estos mismos portales, que se llaman portales, usted ve que están los pastores ahí y están los magos, los sabios, ¿verdad? Pero hay una gran enseñanza, porque los magos o los pastores nunca se vieron. Pero por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Los magos resulta que llegaron, donde estaba el niño, ya no llegaron al pesebre. Ve dónde llegaron. ¿Dónde estaba el niño cuando llegaron? Versículo 9 dice que la estrella se detuvo hasta que llegaron donde estaba el niño. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y presentándole, le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Llegaron aproximadamente, eso lo veremos en un próximo programa, 1 mes y medio después. Y los magos, luego siendo guiados por el Espíritu Santo, por un ángel, vea lo que sucede en el versículo 12. Pero siendo enviados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, sino que regresaron a su tierra por otro camino. O sea, ni pasaron por Jerusalén. Dios les habló y les dijo, no vayan a Herodes, váyanse por acá, y se fueron por otro camino a su pueblo, a su tierra.
Pero vemos aquí importante, estaba en una casa y luego lo vamos a estar estudiando que fue aproximadamente mes y medio después que habían llegado los pastores a Belén en un pesebre. Ya José había alquilado una casa con María y ahí estaban. Ahora vamos a ver, luego lo veremos, en qué momento ellos tuvieron que partir de ahí de Belén y irse para Egipto, porque se dieron cuenta que Herodes los quería matar al niño. Bien, pero vamos a ver sobre los presentes, en el momento en el tiempo que nos queda, vamos a ver si podemos analizarlo, si no lo dejaremos para el próximo programa. Dice que estos sabios entraron, versículo 11. Ahora, el versículo 10 es bien importante, el versículo 10, para que le quede claro. Al ver la estrella, se regocijaron con gran, estamos en Mateo, ¿verdad? En el versículo 11, perdón, versículo 11. Y al entrar en la casa, Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Aquí hay otra gran enseñanza. Imagínense que estos sabios, gente estudiosa de los astros, gente estudiosa de los tiempos, que son guiados por Dios desde su tierra, por una estrella que luego se les desaparece. Ellos luego llegan a Jerusalén, indagan dónde tiene que nacer el niño, y se les dice más o menos, el Sanedrín sí sabía eso. Está en Miqueas capítulo 2, versículo 5, versículo 2, que el niño tenía que nacer en Belén. Entonces ellos comienzan a caminar a Belén, y cuando van caminando a Belén aparece otra vez la estrella, y lo lleva exactamente donde está el niño, ¿verdad? Pero ya está en una casa. Al entrar en la casa, le adoran. Ese niño tiene aproximadamente de nacido mes y medio. Cuando los pastores llegaron, tenía escasamente 3, 4, 5 horas, digamos, ¿verdad? Pero ahora que llegan los sabios, entonces este niño tiene aproximadamente mes y medio y lo adoran. Para aquel entonces únicamente se adoraba a Dios, y el pueblo hebreo judío no permitía que nadie adorara un hombre a otro hombre. Eso se llamaba idolatría, que para Dios es abominación. Para Dios una de las cosas más espantosas es la abominación, porque eso es un tipo de adulterio espiritual. O sea, adulterio espiritual es traición a Dios, es desconfiar de Dios y comenzar a confiar en algo que no es Dios, ¿verdad? Y no solamente puede ser una estampa, una imagen o lo que sea, puede ser inclusive hasta el dinero, puede ser otra persona. Los judíos no permitieron, Pedro no permitió en Hechos capítulo 10 que Cornelio lo adorara, jamás. ¿Por qué? Porque solamente se adora a Dios. Pero los magos adoraron al niño y María y José lo dejaron. ¿Por qué? Porque ya habían visto ellos muchas profecías, muchas evidencias, muchas cosas maravillosas que se hablaban del niño. Entonces ellos sí dejan que estos hombres adoren a este niño, porque Dios les había hablado que este niño iba a ser el Salvador del mundo, iba a ser el Mesías, iba a ser el Cristo prometido para salvar a la humanidad. Le adoran. Estos magos o sabios adoran al niño. ¿Qué más hicieron estos magos? Dice que postrándose significa inclinarse, adorar a este niño, a este poderoso Salvador del mundo, ¿verdad? Que ya lo había dicho el Señor a través de Zacarías, a través de María, a través de Elizabeth, a través de Isaías, profecías 600 años antes. Este precioso niño de escaso mes y medio, se postran los sabios y lo adoran y le ofrecen presentes. ¿Como qué? Como oro. Oro era un regalo para reyes. Lo reconocen como rey y le ofrecen oro. Le ofrecen oro. Luego le ofrecen otra cosa importante. ¿Qué le ofrecen? Incienso. Incienso es otro regalo maravilloso, porque el incienso es un olor fragante que se ofrecía en los cultos, en los sacrificios hacia Dios, olor grato, para glorificar a Dios, exaltar a Dios, que hoy es un prototipo de nuestra oración a Dios. O sea, nuestra oración es ese tipo de incienso espiritual para Dios que se adora y glorifica a Dios. Los magos le ofrecen oro. Bueno, primero se postran, lo adoran y luego le ofrecen oro, regalo de rey, era que se le daba a los reyes, regalo de rey, oro, y se le ofrece incienso. Incienso, adoración a Dios, exaltación a Dios, a un niño de escasamente mes y medio después.
Y antes de continuar, quiero explicar lo que antes dije. Entonces, los magos nunca se vieron con los pastores, mas en estos portales usted ve a los magos junto con los pastores. Y cada imagen de esa tiene un gran precio. Entonces, es interesante usted ver que cómo no es correcto usar el nombre de nuestro Señor Salvador del mundo, quien dejó su trono, su gloria, su majestad, para venir a tomar un cuerpo y que hoy nosotros comercialicemos con el precioso nombre del Señor Jesús. De cosas que no coinciden con la Biblia, que no coinciden. Los pastores llegaron, los pastores llegaron mes y medio antes que los sabios. Ellos llegaron a un pesebre y los sabios llegaron a una casa alquilada, mes y medio después. Ya había pasado la purificación de los 40 días, ida y regreso a Jerusalén. Toda una gran enseñanza. Entonces aquí le ofrecen ¿qué? Incienso y le ofrecen oro. Pero una de las cosas más maravillosas que hay aquí, que lo veremos posiblemente en el próximo programa, es la mirra. Mirra. Sí, lo vamos a ver en el próximo programa. No se pierda el próximo programa. ¿Qué significa la mirra? Y no coincide oro, incienso con mirra. Mirra es una especie que luego la vamos a estar analizando y la vamos a estar profundizando, que tiene un gran significado y se cumplió una de las grandísimas profecías. La mirra es, ¿verdad? Le dieron los sabios a este niño. O sea, le da oro, regalo de rey, le da incienso, regalo de adoración a Dios como Dios. Le reconocen como rey, le reconocen como Dios, pero le dan mirra, que no tiene que ver nada con esto. ¿Qué enseñanza había? ¿Qué enseñanza había en eso? ¿Qué enseñanza vamos a sustraer a través de esto? Lo veremos en el próximo programa. Quiero que en este momento, si usted pues tiene alguna duda, si usted quiere dar sintonía, que se nos sintonizó, puede escribirnos, puede llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y entonces si hay alguna pregunta también. Pero yo quiero en este momento, si usted no ha reconocido a Cristo como Salvador, que haga una oración conmigo. Usted puede orar ahora mismo reconociendo a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Puede repetir esta oración y reconocer a ese Señor tan bueno, tan precioso, tan maravilloso y obedecer al Padre Celestial, que fue tan bueno de mandar a su Hijo unigénito para tomar un cuerpo y morir en la cruz del Calvario. Diga: Padre amado, puede repetir esta oración: Padre amado, reconozco y acepto que tú eres un Dios amoroso y precioso, Señor. También reconozco y ahora confieso que tú mandaste a Cristo a morir en la cruz del Calvario a través del cuerpo de Jesús. Diga: Padre, ahora yo reconozco y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido todo, Jehová Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede reportar sintonía, ¿verdad?, a los teléfonos dados o a la dirección, y le esperamos en el próximo programa. Es una bendición haber participado esta hora de estudio bíblico. Así es que Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias por la sintonía. Bendiciones. Hasta el próximo programa.